por eso no olvidamos. O por eso no deberíamos olvidar también, ¿no? Bueno, vamos a desarrollar un tema que decíamos, estamos también un poco enterándonos, intentando entender un poco qué es lo que está pasando. Hubo un allanamiento esta mañana en distintos lugares en la provincia de Buenos Aires donde están asiladas o refugiadas políticamente gran parte de la familia Villalba que sobrevivió a la persecución, al hostigamiento judicial y demás. De ese allanamiento quedaron 3 mujeres detenidas, Miriam, Rosa y Tania. Está en línea para charlar un ratito Cecilia Rodríguez, integrante del equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros. En la columna del viernes, para charlar un ratito de este tema. Ceci, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alicia, muy buenas tardes, ¿cómo andas vos? Bien, acá, intentando mirar un poco lo que está pasando también ahí, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué sabemos de lo que pasó finalmente en estos allanamientos? La verdad es que no tenemos como cierta más información que la que hizo circular la Bienal de Abogados, que es esta organización que históricamente, digamos, ha sido parte de la defensa legal de muchos militantes populares y que también viajó muchas veces para asistir a la defensa de luchadores paraguayos. Y bueno, Miriam Villalba, que es abogada, era abogada en Paraguay, ella en Argentina nunca pudo ejercer, pero en Paraguay era abogada, tenía un vínculo muy cercano con la gremial, ¿no? Uh-huh. Y ellos están ahora ejerciendo en la medida de lo posible la defensa. Pero bueno, la información que ellos dan es bastante poca porque es la información que está disponible, digamos Uh-huh. que hoy desde la madrugada se allanaron distintas viviendas de integrantes de la familia Villalba que estaban viviendo con refugio político otorgado por el Estado argentino en la provincia de Buenos Aires. De esto serían las mujeres de la familia Villalba que vivían acá en Puerto Rico, Rosa, que vivía en Moreno, y Miriam, que vivía en Avellaneda. Uh-huh. También allanaron la casa de José, que es otro hermano de ellas, que tuvo posteriormente a ellas el refugio político y que él vivía en el norte de conurbano, no sé exactamente en qué localidad. Uh-huh. Pero bueno, tampoco sabemos exactamente cuál es la causa. Sí, lo que se consigna, digamos, es que después Julián Ercolini ordenó esos allanamientos y las capturas con fines de extradición pedido por el Estado paraguayo. Sin embargo, también la información dice que José fue dejado en libertad, como que no habría un pedido de extradición hacia José, por lo tanto no sé por qué le allanaron su casa, y que estarían detenidas Rosa, que es una de las hermanas de Laura Villalba, estaría detenida Miriam, que es la otra hermana, Uh-huh. y estaría detenida Tania, que es una sobrina de ellas, que es una de las sobrevivientes del operativo donde mataron a las niñas Villalba en septiembre del 2020. Uh-huh. Y bueno, esa es una chica joven que tiene un bebé. Estas serían las mujeres que están presas después de estos operativos, supuestamente con fines de extradición. Sí, los medios paraguayos que, así como una mirada rápida, no aparece la información, pero un canal de ahí, un canal de YouTube de ABC, habla de un operativo binacional contra el terrorismo en la Argentina, así plantea el título, y que fueron en ese marco capturadas integrantes de el EPP, el brazo logístico del EPP, dice esta publicación, un poco también, ¿no? Desinformando de una manera brutal. Sí, la prensa paraguaya en general sobre todas estas situaciones, digamos, ligadas sobre todo desde que mataron a las niñas Villalba, que recordemos tenían 11 años y fueron presentadas como mujeres guerrilleras, jefas de la guerrilla, muertas en combate.
Desde ahí en adelante siempre no tienen una conducta muy ejemplar con respecto a su deber de informar. Y siempre han sido parte de las coberturas informativas con las que el gobierno paraguayo justifica las barbaridades que comete, ¿no? Como un estado criminal que es, siempre, sobre todo desde que mataron a los niños, desde los medios se da lugar a esta versión del gobierno paraguayo de que la familia Villalba es una organización terrorista en sí misma, por eso le dicen el clan Villalba, Sí. y que todo sería como una especie de conspiración de la familia para, bueno, no sé para qué, pero entre otras cosas, primero cuando la Fuerza de Tarea Conjunta mata a estas niñas, acusan a la familia de haberlas puesto de escudos contra los militares. Después el mismo presidente de ese momento, el Mario Benítez, va a instancias internacionales, a ámbitos internacionales, y lo que dice es que ahora el EPP usaba niños de escudos, bueno, ¿no? Cosas así, y después llegaron a asegurar que el EPP no existiría en Paraguay si no fuera por la cobertura que le daba la familia Villalba. Bueno. Y en ese sentido siempre hablaron como de Miriam, que Miriam es abogada y como abogada ha sido la letrada de varios de los detenidos, sobre todo de su grupo familiar, porque dentro de ese grupo familiar hay varios integrantes del EPP, y bueno, y ellas también soportaron persecuciones, entonces varias veces Miriam intervino como abogada de algunos de ellos, ¿no? Y en el caso de José, que es un hermano más grande, digamos, de ellos, que estuvo muchos años con pedido de captura, él se refugió después en Argentina, pero nosotros nunca supimos que el gobierno paraguayo lo vinculara a esta supuesta comisión de delitos que tendría que ver con el Estado paraguayo. Lo que dice es que ellos tienen hijos para llevarlos a la guerrilla, que crían hijos para tener guerrilleros, o sea, una especie de semillero de guerrilleros, digamos, que está en Argentina y que después llevan los niños a Paraguay. Con lo cual están hablando de alguna especie de esquema de captación de niños para una fuerza irregular, digamos, ¿no? Y desde que empezó todo esto, la verdad que yo... Más que captación, como plantean, digamos, o sea, están pariendo hijos para la guerrilla, es una cosa muy impresionante. Sí, es una situación rarísima, es muy extraño lo que dicen, pero de todas maneras yo nunca escuché que lo pongan a José en ese esquema. Lo cierto es que José, después de los allanamientos esta mañana, estaba en libertad, ¿sí? Las que no estaban en libertad son Rosa, Miriam y Tania. Y bueno, nos parece muy preocupante porque Tania es una sobreviviente y es una de las testigos principales de lo que pasó, digamos, con las niñas, con el asesinato de las niñas, que ya fueron tomadas por miembros del ejército con vida, fueron presentadas muertas después, y también de la desaparición de Lichita, que desapareció varios meses después en el marco de la misma persecución que ejercían militares contra ese grupo familiar. Entonces, hay que recordar también que por ese caso está presa Laura en Paraguay, que es la madre de una de las niñas asesinadas, y que Miriam es la madre de la otra, ¿no? O sea, como que estamos hablando de gente contra la cual el Estado paraguayo ya viene cometiendo crímenes atroces, y bueno, que también es una manera de lavar y enmascarar crímenes de Estado. Estoy mirando un poco lo que se plantea en la prensa paraguaya y el operativo que nombraron, digamos, se llama Operativo Alas Rotas. Y están anticipando una conferencia de prensa desde Buenos Aires en la que se darían a conocer detalles del procedimiento. Así que habría, además de esta conferencia de prensa que está anticipando la gremial de abogados y la campaña Eran Niñas y demás, supongo que el gobierno paraguayo también va a dar una versión de lo que pasó ahí. La verdad es que yo no sé qué creer, Alicia, porque la prensa paraguaya está un poco seria con el tratamiento de la información, que no sé si realmente ellos no están confundidos y se están refiriendo a la conferencia de prensa que anunció la gremial de abogados. Yo no tengo acceso a información de prensa que esté haciendo circular el gobierno argentino, digamos, pero no supe por ningún medio de prensa argentino que haya una conferencia de prensa del gobierno. Además me parecería sumamente inconveniente, digamos, sí. Si realmente ellos están buscando o estuvieran investigando comisión de delitos, creo que no tienen por qué hacer
una conferencia de prensa. Pero bueno, la verdad que no sé qué más se puede esperar. Sí. Cecilia, volviendo un poco al estatus de refugiada política o de refugiadas políticas, digamos, de tanto de las 3 personas que estarían detenidas hoy, contanos un poco cómo es que se llega a esa cuestión, porque nosotros acá un poco vimos todo ese proceso desde el asesinato de las niñas ahí por septiembre del 2020 y todo lo que significó para las familias primero ese reclamo de refugio político y después la decisión de irse de Misiones. Sí, ellas, bueno, las niñas estas fueron asesinadas en septiembre de 2020. En ese momento la verdad que se sabía muy poco de qué pasaba con el resto del grupo familiar que había viajado a Paraguay. Lo que vimos en esos meses siguientes fue que supimos en diciembre, cerca de Navidad, que la habían detenido a Laura, que la habían capturado a pesar de que ella no tenía ninguna orden de captura, ninguna imputación, y que después, cuando ella ya estuvo presa y pudo hablar con su abogada, le dijo que ella fue apresada en un momento en que la estaba buscando el Lichita, que ya hacía un mes más o menos que no la encontraba. Eso, bueno, con el tiempo nos permitió ir reconstruyendo muy someramente qué era lo que había pasado, y bueno, ella describió todo hace un relato, digamos, de meses de hostigamiento de parte de la Fuerza de Tarea Conjunta, de ir persiguiéndolas y de lograr que se pierdan, ¿no? Y que además, como Lichita tenía problemas en su motricidad porque había sido herida de bala en el operativo en el que secuestraron a sus primas, ella se desplazaba con dificultad y bueno, en un momento que tuvieron que separarse para buscar agua y comida, cuando volvieron no la encontraron a Lichita, ¿no? A partir de esa situación que era muy grave, porque ya hablaba de un nivel de ensañamiento tremendo contra ese grupo familiar, el resto de los integrantes de la familia Villalba, que de hecho ya vivían en Argentina por la persecución que seguían, de la que eran parte en Paraguay por ser miembros de la familia Villalba, primero siguieron viviendo acá en Misiones, pero con el tiempo decidieron cambiarse de lugar y solicitaron refugio político en Argentina ante lo que estaba pasando. Y también porque ya el mismo gobierno paraguayo, desde el mismo 2 de septiembre, empezó a decir que a las niñas las habían usado de escudo, que en realidad las habían llevado para entrenarlas como guerrilleras y que lógicamente si hubiera tal situación y si fuera verdad lo que el gobierno paraguayo dice, iba a haber imputaciones, sí o sí. Entonces esta familia que vivía acá en Puerto Rico decidió migrar a Buenos Aires, donde fueron recibidos por el sistema de refugio que hay en Argentina, que es la Comisión Nacional de Refugiados, y ellos la estuvieron viviendo de acuerdo a las reglas que se ponen en este caso, y una vez que se les otorgó el refugio, diversas instituciones les fueron ayudando para que se queden, digamos, a vivir ahí en provincia de Buenos Aires. Un tiempo después viajó otro de los hermanos de ella, que era el único que seguía viviendo en Paraguay, que se radicó también en otro lugar, digamos, como que ahí tampoco vivían cerca unos de otros, estaban dispersas todos estos grupos familiares que a la vez cada uno tiene sus propios hijos y tienen sobrinos a su cargo, estaban viviendo en diferentes localidades del conurbano. Una de las cosas que a mí me habían advertido era que el refugio político como tal, que Argentina tiene una larga tradición de refugio, no deja de ser una figura un poco endeble porque puede ser revocada. Y que en general si un gobierno puede tener un criterio de darte el refugio y otro gobierno puede tener el criterio de quitarte el refugio, y la verdad que en ese sentido... Pero acá ni siquiera había pasado eso, digamos, ni siquiera les había... No, nunca se revocó, pero es revocable, sí. En ese sentido es una figura un poco más endeble que la del asilo, pero ya no hay una tradición de usar esa figura del asilo, ¿no? Claro. Y bueno, fueron varios meses de esperar ese refugio. No es tan fácil el otorgamiento de refugios porque se tiene que reunir la comisión en este momento fue difícil, reunir los votos, primero hay que reunir el quórum, después se tiene que llegar a tratar el caso. Además, por ahí no se sabe, pero hay mucha gente en Argentina que tiene un refugio político porque, por ejemplo, mucha de la gente que uno ve trabajando en las calles, en los puestos de venta de billetería, hay muchos ciudadanos senegaleses, por ejemplo, en esa situación. Entonces, a veces hay muchos pedidos.
Y así que bueno, el tema era cuándo le iban a dar, y a nosotros se nos hizo larga esa espera, a pesar de que hoy en día pienso que más o menos en 4 meses eso se resolvió. Sí. Pero en una situación de urgencia, de apremio, de que vos no sabés si te están por largar una orden de captura, por ahí 4 meses es mucho. Se les da a partir del pedido se les da un refugio provisorio, digamos, que es lo que cubre a esa persona de la persecución judicial orientada políticamente, ¿no? Pero bueno, a ellos sí le dieron el refugio político, y finalmente todas las integrantes de esa familia que son paraguayas tenían refugio. Y también hay que decir que de la familia Villalba hay una gran cantidad de niñas y niños que son argentinos, Sí. y que son hijos e hijas de estas mujeres Villalba, y también de Carmen, que está presa en Paraguay, que ya nacieron en Argentina, y que eso también hace un poco al derecho de ellas de no ser dadas en extradición. Ceci, seguramente vamos a volver a charlar. En estos momentos es una noticia, dirían, que está desarrollándose. De hecho, esto que vos decías, la gremial de abogados está intentando tomar contacto con Miriam, con Rosa, con Tania, para ver qué sigue. Y vamos a estar ahí atentos y atentas a esa conferencia de prensa virtual que está prevista para las 18, para tener también más información de lo que está pasando. Así que mil gracias, Ceci. A vos, Alicia, estamos en contacto. Un abrazo, hasta luego. Cecilia Rodríguez es integrante del equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros. Es parte del esquema de visitas también a Laura Villalba, que desde marzo del 2022 está garantizando visitas de tipo humanitaria, hay que decirlo, ¿no? Claramente, porque toda la familia Villalba estaba con refugio político en la Argentina, sin posibilidad de acercar ningún tipo de, piensen, alimentos, que es lo que se lleva a los penales, visita que se llevaban alimentos y se traía de los penales, no sé, artesanía que hacía, que hace Laura, artesanía, cuestiones así, no sé, bordados, servilletas que van... cosas que va haciendo como para que llegue a sus hijos, a sus hijas, o que se pueda vender, decía también. Pero bueno, está ahí, ahora estamos viendo un poco la información que actualiza la gremial de abogados, están intentando hablar con tanto Miriam, Rosa y Tania, y después aclarar cuál es la situación justamente en la que se encuentran. Refugio político tienen refugio político. Es decir, que esto es como una avanzada más que venimos mirando. Nos sorprendía en estos días lo que pasó con la Embajada de México en Ecuador, que fue esa invasión a esa embajada en la que terminan secuestrando a quien fuera vicepresidente durante la gestión de Correa, y que hoy no está muy claro cuál es la situación de salud de esa persona, con lo que denunció México en ese momento, la violación flagrante en este caso, a el territorio mexicano, porque la embajada es territorio de un país. Bueno, y en este caso también es otro estatuto que se viene a violentar, que es el del refugio. Así que bueno, ahí estamos viendo qué se cuenta también de este hecho en tanto en la Argentina como en Paraguay. 15:53 minutos.